Bueno, pues ya ahora con esto vamos a ver linealidad de superposición. Dice aquí, usando el principio de superposición, ¿cuánto vale la corriente? Pues bueno, hay que tomar el primer experimento y pues obviamente hay que calcular Ix quitando una fuente y luego pues quitando la otra, ¿no? Entonces comenzamos, hacemos el primer experimento. Voy a copiar otra vez el circuito. Vamos a calcular el primer experimento. Voy a ponerlo por aquí. Y el primer experimento nos va a decir algo interesante, ¿no? ¿Cuál quieren quitar, chicos? ¿Qué fuente quieren quitar? ¿La de voltaje o la de corriente? Corriente. Corriente, perfecto. ¿Cómo se elimina una fuente de corriente? Pues abriendo el circuito, ¿no? Entonces ya quitamos la fuente de corriente, dibujo en su lugar pues la rama del circuito abierto. Si se dan cuenta, esto es lo mismo, ya sin fuente, esto es lo mismo que si estuviera esto así. Entonces pues ya dejémonos de hipocresías y calculemos Ix de este circuito en particular, lo cual está fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si hay 3.5 volts, quiere decir que aquí hay 3.5 volts, ¿sí? Y si hay 3.5 volts aquí, entonces podemos saber qué corriente pasan por ambas ramas, ¿no? Y eso es fácil saberlo. Vamos a hacerlo. Ya dibujando esto aquí está medio feyuyo, medio feo, pero no pasa nada. Pues aquí unos clases de dibujo, así que es 3.5 volts. Hay 3.5 volts y hay 5 ohms. ¿Cuánta corriente pasa? Pues fácil, ¿no? 3.5 ohms entre 3.5 volts entre 5 ohms son 0.7, ¿no? Entonces la corriente que pasa por aquí será 0.7 amperes. ¿Y qué corriente pasa por acá? Pues la resistencia equivalente sería la de 15 más 7, 22 más 3, 25 ohms, ¿no? 25 ohms. ¿Qué corriente pasa aquí? Si hay 25 ohms, pues lo mismo, ¿no? 3.5 entre 25 ohms, lo cual nos da 0.14. ¿Sale? Entonces la corriente que pasa por aquí es de 0.14 amperes. Les hago la pregunta, pues si hay 0.5 amperes en este sentido, hay 0.5 amperes, ¿cuánto vale Ix? Siendo que en serie la corriente es la misma. Vamos chicos, rápido. ¿Cuánto vale Ix? Dadas las siguientes condiciones, las siguientes conclusiones. Pues podemos concluir, ¿no? Que Ix es en realidad 0.5 amperes, pero en otro sentido. Entonces podemos decir que Ix del análisis obtenemos que Ix de este primer experimento, ¿sí? Porque al final de cuentas es primer experimento, quitamos la fuente de corriente. Entonces, acorde a la lección, la nomenclatura dice que Ix, pero no la general, no esta, sino la del primer experimento, Ix', va a ser igual a ¿qué? A menos 0.14, ¿no? No sé por qué puse 0.5 amperes aquí, pero hay que corregirlo. 0.14 amperes. Y ahora sí, no podemos. 0.14 amperes negativo. Ahora vamos con el segundo experimento. Entonces, pues vamos a ponerlo, ¿no? Que no quiere copiar. A ver. Ahí está. Entonces el siguiente experimento dice que ahora hay que ponerla, hay que quitar la fuente de voltaje. ¿Cómo se quita la fuente de voltaje? Pues fácil, ¿no? Entre sus terminales se cortocircuita el rollo este, ¿no? Entonces pues ya quitamos la fuente y para que no haya voltaje necesitamos cortocircuitar.
Entonces aquí el análisis de circuito se vuelve interesante, muy fácil pero interesante. ¿Por qué? Porque en esta situación dada, la corriente Ix va a llegar a esta encrucijada de su trayectoria, ¿no? Donde tendrá que ir hacia acá donde no hay resistencia y hacia abajo donde sí hay. Entonces les hago la pregunta, ¿va a ir hacia la derecha o hacia abajo? ¿Y en qué proporción? Domínguez Martínez, ¿hacia derecha o hacia abajo y en qué proporción? Yo digo hacia abajo porque siempre sigue el camino de menor resistencia. Hacia abajo. Sí. O sea, va hacia la resistencia de 5 ohms. Sí. Ok. Bueno, te corrijo. Sigue el camino de menor resistencia. El alambrito solo tiene resistencia 0. Y la resistencia aquí pues tiene 5, ¿no? ¿Qué es mayor? ¿Es menor 0 o 5? 0, pero bueno, Entonces, sí. muy bien. Sí, ¿Está sí. bien? ¿Está bien? Nada, no está mal lo que dijiste. Solo que pues hay que acomodar un poquito la idea, pero no estaba mal. Tu intuición no te estaba fallando, te estaba fallando nomás tu lógica. Pero todo bien. Ahora fíjese bien. El circuito queda de esta manera porque, pues lógicamente, la resistencia de 5 ohms pues queda hecha de lado, queda sin importancia, porque la corriente jamás va a pasar por ahí teniendo un camino de cortocircuito o un camino de alambrito, ¿no? Un camino de cero resistencia. Todo el circuito queda de esta manera. Hay que calcular Ix, ¿sí? Que es la corriente que corresponde a la resistencia de 15 ohms. Lo cual, pues esto está más fácil todavía. ¿Qué técnica nos ayuda aquí? Pues divisor de corriente, ¿no? Vamos a hacer el divisor de corriente. Y pues bueno, planteamos eso, ¿no? Recordarán el divisor, el denominador va la rama que no queremos, ya sea que sea el paralelo de todas las ramas que no queremos, o una sola, en este caso es una sola, que es la de 10, entre la suma de las ramas, que es el cúmulo de las que no queremos más las que queremos. Entonces todo esto es igual a Ix. Una regla ahí de dedo medio enunciada que hemos hecho. ¿Cuánto da esta cuenta, chicos? 10 entre 25 por 2. 5. 5. Perfecto. ¿Cuánto? Perdón, me equivoqué. Ok. 0.8. ¿Cuánto? 0.8 dijiste. 0.8. Entonces tenemos aquí el valor de Ix. Ese es Mateo cantando. Sing with me. Entonces queda 0.8. Positivos porque van en el sentido, ¿no? O sea, sí está bien calculado. La división de corriente se dio de esta manera. Entonces, ahora sí, usamos el principio de la superposición y sumamos los dos experimentos que hicimos por separado. Y podemos tener la conclusión de que Ix, la total es igual a Ix del primer experimento más la Ix del segundo experimento. Y hacemos la suma, ¿no? Hacemos la suma, lo cual nos va a decir que el primer experimento, miren, nos dio 0.14.
0.14. Negativos. Más el segundo experimento que nos dio 0.8. Positivo. ¿Cuánto da la suma esta, chicos? Son 0.66. Y x es igual a 0.66. No quiere agarrar este lápiz, anda muy lento, que no quiere trabajar aquí nadie. 0.66 amperes, ¿sale? Y x vale 0.66 amperes. ¿Será cierto esto? Pues vámonos al libro, ¿no? Y a ver qué sucede. Si lo calculamos bien o no, porque al final de cuentas esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo del libro, ¿no? Aquí está. A ver, nomás que cargue. Y dice aquí, ¿no? Este es el circuito. Y miren la solución, 660 miliamperes. ¿Nos dio igual que el libro? Sí. Definitivamente, ¿no? Sí nos dio. Así que nos salió muy bien el principio de superposición. Y si se dan cuenta está facilísimo. Preguntas, comentarios. Bueno, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Resuelvan los ejercicios, la tarea, la práctica, todo. Hasta pronto. Profe.